Presidenta, Egunon, buenos días. Señor Sánchez, permítame, en primer lugar, que le recuerde algunas de las ideas que expuse en la anterior sesión de investidura y que apunte también algunas cosas que han sucedido desde entonces hasta hoy. Dijimos que en el momento histórico de crisis generalizada que vivimos, estas cobraban un especial significado en el Estado español. Y nos referíamos en particular a la crisis estructural del régimen monárquico diseñado en 1978, aquel que nació lastrado por el todo atado y bien atado que dejó para la historia el dictador Franco. Esto no ha cambiado, es un problema estructural. El hecho de que se hayan convocado 4 elecciones en menos de 4 años, en apenas 4 años, es tan solo uno de sus múltiples síntomas, porque no hay una crisis de régimen porque se repiten las elecciones, es justo al revés. Se repiten las elecciones porque hay una grave crisis de régimen. Usted, señor Sánchez, es consciente de esta crisis. Todas y todos lo somos. Y la última repetición electoral a la que nos abocó tenía un objetivo: tratar de formar un gobierno que no dependiera de la izquierda independentista ni del soberanismo. De hecho, usted hizo permanentes y explícitos guiños a la derecha para que le permitiera gobernar bajo el paraguas común de una defensa conjunta del modelo social y político de la transición. Todavía hoy, algunas viejas glorias de su partido le advierten de que ese sería el camino correcto. Porque lo que había detrás de ese objetivo tenía y tiene un carácter estratégico. Se trata de intentar apuntalar el viejo régimen sin entrar a cuestionarlo. Dicho simple y llanamente, pretendía eludir la necesidad de abordar la agenda del conjunto del independentismo del Estado español, ese que pone en cuestión las claves del diseño constitucional del 78. Dar una nueva capa de barniz al viejo régimen, ese era el objetivo inconfesado que ocultaba la nueva convocatoria electoral. Resumido en un concepto, el gatopardismo: cambiar algo para que nadie cambie y todo siga como estaba. Tenemos la convicción de que esta era la apuesta inicial y mantenemos la prevención de que el discurrir del tiempo le pueda llevar a usted a recorrer ese camino lampedusiano. Como le digo, no tenemos duda de que esta era la apuesta original. Pero, paradojas de la historia, las viejas naciones de Euskal Herria, Cataluña y Galicia volvieron a demostrar que este cálculo erraba no solo en términos sociológicos, porque sí, votamos diferente, sino que su error de cálculo se evidenciaba sobre todo en términos políticos. La fuerza que representó, Euskal Herria Bildu, aumentó en votos y escaños, y las naciones del Estado han mantenido o incrementado el voto independentista y progresista. Y hoy, señor Sánchez, la paradoja es que usted no puede formar gobierno sin el concurso de las izquierdas soberanistas. Enunciado de otra forma, no hay modelo democrático avanzado para el Estado sin contar con los independentistas. Y esta es la gran paradoja. Usted no quería depender de las izquierdas independentistas y el resultado ha sido que eso no es posible, salvo si va a un gobierno de la mano de la extrema derecha. Así que me gustaría que tomaran en cuenta esta constatación. Sin nuestros votos y sin atender las demandas de nuestras naciones, no hay ni habrá gobiernos de progreso. Y añado otra consideración. Sin aplicar la agenda democratizadora del soberanismo, no se romperá con la herencia del dictador que ustedes sacaron del Valle de los Caídos el pasado mes de octubre. Por cierto, de la misma forma que en la anterior sesión de investidura les recriminé no haberlo hecho todavía, ahora les felicitamos por haberlo llevado a cabo. La cuestión es
que la paradoja a la que me refiero nos devuelve otra vez al principio, a la crisis del régimen inaugurado en 1978 que se mantiene hasta la actualidad. Para quien no lo sepa, les diré que en Euskal Herria Bildu cohabitamos sectores políticos que mantuvimos posiciones absolutamente diferentes con respecto a la valoración que se hacía sobre la transición. En Euskal Herria Bildu está el primer lehendakari que puso en marcha la autonomía de los 3 territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, el navarro Carlos Garaikoetxea, y también están representados los sectores que en aquel entonces denunciaron la transición como un fraude, contrario a la ruptura democrática que se consideraba imprescindible. Hoy son numerosos los sectores políticos, económicos y sindicales y sociales que comparten la idea de que esa transición no instauró un modelo realmente democrático. Esta idea es cada vez más compartida en el Estado español y en Euskal Herria y en Cataluña es aplastantemente mayoritaria. Porque aquella modélica transición que convirtió de la noche a la mañana a fascistas en demócratas, además de sustentar un pacto de impunidad para los estamentos policiales, militares, judiciales y económicos que sostuvieron el franquismo, se edificó sobre 2 ejes fundamentales: la indisoluble unidad de España y la economía de mercado y la propiedad privada. Hoy ambos pilares atraviesan una profunda crisis. La crisis económica y financiera, con una escasa competitividad del modelo productivo del Estado y una clase política al servicio de los intereses de las élites económicas que han puesto en cuestión el modelo económico y social para grandes sectores populares. Y, por otro lado, la crisis territorial, en la que la ofensiva independentista catalana ha llevado a un callejón sin salida el modelo territorial autonomista que no reconoce la plurinacionalidad y el derecho de autodeterminación de las viejas naciones sin Estado. Sin la resolución en términos democráticos de ambas cuestiones, no es posible resolver los problemas estructurales de la transición. Y ante esta situación reaparece la vieja pugna: ¿autoritarismo o democracia? Si bien es cierto que el auge del autoritarismo recorre todo el planeta y que el capitalismo se adelanta a la idea de gestionar la crisis y la inseguridad creciente con las viejas recetas autoritarias, es evidente que esta pulsión planetaria tiene características propias si ponemos el foco en el Estado español. Un Estado en el que existe una cultura muy enraizada de aplicar recetas autoritarias a los problemas políticos que en Euskal Herria conocemos de primera mano, gobiernen unos o gobiernen otros. El discurso que el rey Felipe VI pronunció el 3 de octubre de 2017 con motivo del referéndum catalán fue una de sus expresiones más evidentes. El monarca apeló claramente. Señorías, por favor. Pido respeto para el orador. Señorías, en esta Cámara vamos a preservar la libertad de expresión. Pido silencio, por favor. Pido silencio. Pido silencio. El monarca apeló claramente a conformar un bloque político y mediático capaz de profundizar en la contrarreforma autoritaria. No nos llamamos a engaño. Esa voluntad sigue intacta y se expresa con una agenda política muy definida. Frente a la autodeterminación, artículo 155. Frente al feminismo, patriarcado. Frente a la plurinacionalidad, una y grande. Frente al independentismo, represión e ilegalización. Frente a la igualdad, la injusticia y el desprecio de clase.
Y no nos equivocamos. Esta es la agenda que comparten sin matices las tres derechas, que en el fondo son tan iguales entre sí que podrían conformar una matrioshka rusa. ¿O alguien cree que entre los tres partidos de la derecha hay diferencias sustanciales en la defensa de los dos pilares de la transición que he citado? ¿O en la agenda de la contrarreforma que pretenden instaurar? Por eso es imprescindible no equivocarse, porque esta pulsión recorre todas las estructuras del Estado, desde el IBEX 35 a las Fuerzas Armadas y Policiales, pasando por la Judicatura y otros órganos administrativos que esta misma semana ha inhabilitado a los legítimos representantes del pueblo catalán, Quim Torra y Oriol Junqueras, en contra de la voluntad mayoritaria ciudadana y de los tribunales europeos. Y no nos equivoquemos, porque también parece que entre las filas socialistas hay quien estaría más cómodamente en este relato de la contrarreforma que en el ensanchamiento de la democracia. Así que, efectivamente, señor Sánchez, el reto es complicado y complejo, y a la vez es tan fundamental como lo es todo aquello que atañe a cuestiones de principio. Democracia o involución, autodeterminación o 155, plurinacionalidad o una y grande, igualdad o desigualdad, feminismo o machismo, la gente y los pueblos o las élites oligárquicas. Y, naturalmente, en este momento no pasemos por alto algo que es más que un detalle y que usted ya citó durante su intervención de ayer. El Ejecutivo que previsiblemente va a presidir será el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la Segunda República Española. Señor Sánchez, le reconozco que en su discurso observamos un cambio de actitud, tanto en el contenido como en las formas, respecto al que pronunció en julio en este mismo hemiciclo. Ayer escuchamos de su boca que no hay una única forma de sentir, que los sentimientos no se imponen. Y lo compartimos. Repitió usted la palabra respeto varias veces. Habló de dejar atrás la deriva judicial y habló de la naturaleza política de los conflictos territoriales. Y lo más importante, subrayó que la ley por sí sola no es suficiente para solucionar estos conflictos. Puede que le sorprenda, pero sinceramente le digo que compartimos gran parte de estas reflexiones. Fundamentalmente, tranquilidad, fundamentalmente las que atañen al ámbito social y la recuperación de derechos y libertades que se han perdido durante la última década. Y me gustaría confiar en que esta apuesta por la política, por el diálogo, el reconocimiento de las diferencias y el respeto con mayúsculas sea sincera. Esperamos que las buenas palabras se traduzcan en hechos, porque mediremos las decisiones que se adopten, no las intenciones ni las palabras. Significaría que usted ha comenzado a comprender lo que los vascos y las vascas llevamos décadas intentando explicar. Que queremos respeto a lo que somos y lo que sentimos. Que existe un camino para que los conflictos políticos se resuelvan con más política y con más democracia. Si este es el camino que quiere emprender, si esa voluntad se convierte en hechos y no se queda en simple discurso, Euskal Herria Bildu no será un obstáculo para poder avanzar. Sin embargo, tampoco caemos en la ingenuidad de pensar que ya por sí mismo esas intenciones implican cambios respecto a la forma de hacer frente a los graves problemas que he citado. Es más, somos escépticas respecto a la voluntad y capacidad real del futuro Gobierno para hacerles frente con soluciones auténticamente democráticas. Las vascas y los vascos llevamos muchos años, mucho tiempo, apelando a que, como naciones que somos, podamos ejercer nuestro derecho a decidir. Incluso llevamos décadas esperando que el Estado, esté quien esté en el Gobierno, cumpla los pactos que suscribe.
Hoy, 40 años después, todavía no se ha completado un estatuto. Les recuerdo que fue aprobado como ley orgánica, que fue refrendado también por la ciudadanía de 3 de nuestros 4 territorios históricos del sur de Euskal Herria, y el amejoramiento del fuero nunca fue sometido a consulta entre la ciudadanía de Navarra. Al parecer, España siempre teme a las urnas. Y en este sentido resulta procedente también recordar aquí que la mayoría de la sociedad vasca no apoyó la Constitución española. Por eso decimos que no basta con la apariencia, que no basta con la estética, que no basta con un halo histórico que nos recuerde al Frente Popular y que no bastará con meras posibilidades. Son los hechos los que hablarán por ustedes, de la misma manera que serán los hechos los que hablen de nosotras y nosotros. Es ciertamente un momento histórico que exige altura de miras, responsabilidad, huir de las prisas y las ansiedades, pero sin un ápice de duda, exige también las dosis necesarias de ambición y audacia para habilitar un programa democrático realmente popular y antioligárquico. Porque ahora sí, querer es poder. Ahora sí, si se quiere, se puede. Y si de verdad quieren, lo pueden hacer. Y hoy también quiero dirigirme a las compañeras y compañeros de Unidas Podemos. Y quiero hacerlo recordando la invitación que Arnaldo Otegi, tan citado ayer también en este hemiciclo, quiero hacerlo recordando la invitación que Arnaldo Otegi, como decía, tan citado y aclamado en este hemiciclo, les hizo al quedar en libertad tras más de 6 injustos años de prisión. Ya veo que no han seguido el consejo de Joan Baldoví de tomarse una tila. Señorías. Ruego silencio, por favor. Ruego silencio, por favor. Ruego silencio. Ruego silencio. Bien, les decía Otegi, a Unidas Podemos, me estoy refiriendo a Unidas Podemos en este momento, les decía Otegi que si surge una oportunidad. Señorías, por favor. Vamos a continuar con el debate. Vamos a continuar con el debate de investidura. Señorías. Señorías. La libertad de expresión es uno de los fundamentos de nuestra Constitución y el pluralismo político uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Gracias, presidenta. Les decía Otegi que si surge una oportunidad histórica de que el Estado español se democratice y avance hacia una sociedad justa e igualitaria, la izquierda independentista estará dispuesta a colaborar. Pero de igual manera, también les invito a que, si no es posible, también ustedes se sumen a los procesos democratizadores de nuestras naciones con ese mismo objetivo.
Hoy, apelando a vuestros principios fundacionales de impugnar el régimen del 78, abrir el candado de la transición y defender el derecho a decidir, volvemos a tenderos la mano para avanzar en ambos objetivos, porque no hay construcción de alternativa posible desde la renuncia, ni aquí ni en Euskal Herria. Así que, señor Sánchez, lo decimos claramente, con nuestra abstención lo que hacemos es abrir una ventana de oportunidad. Créanme si les decimos que desde Euskal Herria Bildu no cerraremos esta ventana y seremos pacientes, pero al mismo tiempo seremos exigentes. O se aborda una agenda democratizadora real o no contarán con nuestro apoyo. Y llegada a este punto, puedo decir con orgullo que uno de los valores identificativos de Euskal Herria Bildu es la credibilidad. Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Actuamos con responsabilidad y nos debemos a nuestro país y a sus gentes. Pero también estaremos siempre en la defensa de los derechos de las clases populares del Estado y apoyaremos los avances sociales que mejoren sus vidas. Y tal como venimos demostrando con hechos, actuaremos de manera responsable. Recuerda, señorías del Partido Socialista, que Euskal Herria Bildu ha posibilitado que María Chivite presida el Gobierno en Navarra. Que Euskal Herria Bildu hizo posible que usted, señor Sánchez, sacara adelante los decretos sociales con medidas de protección contra la precariedad laboral, bonificaciones a parados de larga duración o la ampliación del permiso de paternidad, entre otros. Y de la misma forma, seremos los más responsables, pero también, lo advierto, los más exigentes. Por ello, vamos a contribuir a que se abra la ventana de oportunidad con nuestra posición de no obstaculizar este Gobierno. Pero es una ventana para posibilitar un cambio real, un cambio en profundidad. Somos independentistas y desde el independentismo planteamos una agenda para la democratización que ha sido refrendada por la ciudadanía de nuestro país, haciéndonos crecer tanto en número de votos como en escaños en este hemiciclo, en el que tenemos grupo parlamentario por primera vez en la historia y somos la única fuerza abertzale con representación en los 4 territorios del sur de Euskal Herria. Es nuestro país lo que nos estimula. Es la defensa de nuestro país, nuestra cultura y nuestra lengua lo que nos motiva a venir aquí para defender nuestra agenda, que no es una agenda de partido, sino una agenda de país, compartida por la mayoría social, sindical y popular de nuestro pueblo. Euskal Herria ha sido la punta de lanza de las demandas feministas que llevan años desbordando las calles, de los jóvenes que piden un futuro sin precariedad ni explotación, de los trabajadores y trabajadoras que luchan por empleos dignos o de las reivindicaciones de los pensionistas que cada lunes, sin descanso desde hace más de 2 años, nos exigen dignidad para sus vidas. A todas ellas nos debemos. Porque sí, somos independentistas, pero también somos solidarias con las clases populares del resto del Estado. Y por ello, nuestra agenda, que es también en defensa de los intereses de los trabajadores del Estado, contempla que se reviertan todos los recortes que en materia social, laboral o de libertades se han producido durante los últimos años. Una agenda que desde el diálogo y el acuerdo respete el carácter plurinacional del Estado y el derecho de sus viejas naciones a decidir libremente su futuro. Y una agenda para la paz y la convivencia, que pasa también por un cambio en la política penitenciaria que la ajuste a la legalidad y la rescate definitivamente de la excepcionalidad y la venganza en la que la han instalado. Porque para la convivencia es necesario también acabar con la dispersión y el alejamiento de los presos y presas vascas. Un alejamiento, digo, que se puso en marcha tras una decisión política y que hoy,
además de ser una anacronía improcedente con la situación que se vive en Euskal Herria, es además una injusticia de crueldad extrema. Dentro de pocos días, Bilbao y Bayona reunirán una vez más a decenas de miles de personas que exigirán el fin de esta vulneración de derechos humanos. Ojalá esta vez sea la última en la que se convoque esta cita anual. Señor Sánchez, por todas estas razones y con todos los matices que he señalado, también en coherencia con nuestro compromiso de cerrar el paso a la derecha, con nuestra abstención activa facilitaremos su investidura. Esperamos que sean conscientes de la dimensión y la tarea histórica que les aguarda. Y lo vuelvo a reiterar, si quieren democratizar el Estado, respetar su carácter plurinacional, respetar el derecho a la autodeterminación, repartir la riqueza, estaremos de su lado. Pero si lo que se pretende hacer es un lavado de cara al régimen del 78, sencillamente nos tendrán enfrente. Y acabo con una última reflexión. Más tila para los asientos de arriba, creo. Ustedes y su Gobierno son la última oportunidad del Estado para demostrar que es posible resolver democráticamente la cuestión nacional vasca, catalana y gallega. Señorías, por favor. Y lo decimos. Señorías, por favor. Y lo decimos con serenidad, sin afectación, pero con todo el convencimiento. Ustedes son el último tren hacia la última estación. No dejen pasar la oportunidad. Eskerrik asko. Muchas gracias. Gracias, señora Aizpurua. Buenos días, señorías. Señora presidenta, señora Aizpurua, usted ha hecho una intervención donde ha comenzado hablando sobre la crisis, ha hablado también de la crisis del régimen que ha llamado usted el régimen del 78 y lo ha centrado sobre todo en la cuestión territorial y finalmente ha terminado hablando de la agenda vasca con algunas de las consideraciones tradicionales que su formación política ha defendido. Y yo me gustaría también seguir el orden en la respuesta de su intervención para intentar responder a algunas de las consideraciones que usted ha hecho en la suya. En relación con la crisis, es evidente que no solamente en nuestro país, es evidente también que Europa o incluso también el mundo está sufriendo una crisis. Yo en mi primera intervención en el día de ayer por la mañana dije que efectivamente estamos viviendo una revolución tecnológica, digital, que tiene un impacto bien claro no solamente en el sistema educativo de nuestros hijos y nuestras hijas, sino también en el contexto del mercado laboral y económico, una crisis y una revolución vinculada con el cambio climático, con la transición ecológica, que también afecta al País Vasco en el ámbito de la industria, una crisis y una revolución que tiene mucho que ver también con la desigualdad o con el sentimiento de muchísimas clases populares, como llama usted a los trabajadores y trabajadoras, que ven cómo el reparto de la riqueza cada vez es más injusto, en el ámbito también nacional, pero sin duda alguna también en el ámbito supranacional, o crisis que tienen que ver con las migraciones, que no solamente afectan a comunidades autónomas en el Mediterráneo o en el Levante, sino que también están afectando a comunidades autónomas en el norte de España y, por no decir, en otras partes de Europa, como es el País Vasco. No es la primera vez que yo he hablado con el Lehendakari y también con los representantes del Partido Nacionalista Vasco sobre la urgencia de que desde el Estado también y desde Europa se dé respuesta a los menores extranjeros no acompañados como una realidad de esa migración cruel, dura, que efectivamente tiene detrás pues, el cambio climático o la desigualdad en los países de origen. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Pues algo que dije en mi primera de las intervenciones, que a este tipo de desafíos que son globales le podamos dar una respuesta eficaz o una respuesta que bueno, pues obedezca a parámetros y a ejes muy distintos del siglo XX o del siglo XIX.
Creo que estamos en la época de la interdependencia, no estamos en la época de la independencia. Estamos en la época de la interdependencia, es decir, en la época en la que tenemos que complementar soberanías, porque si no, no vamos a ser capaces de poder responder desde el punto de vista eficaz y, sobre todo y ante todo, para fuerzas políticas de izquierdas, equitativo, a esas nuevas realidades. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, afortunadamente, y uno si tiene la ocasión de poder viajar fuera de España, lo puede mirar con otras perspectivas, con otros ojos, afortunadamente en España hay una amplia capa de ciudadanos y ciudadanas que, con independencia de que voten a distintas fuerzas progresistas, votan progresista. Aquí, de hecho, yo ayer lo reivindiqué, el Partido Socialista y Unidas Podemos suman 155 escaños. El Partido Popular, la ultraderecha y Ciudadanos suman menos de 155 escaños. Es evidente que no llegamos a los 176 escaños que exige, por ejemplo, el poder lograr la investidura en una primera votación, como va a ocurrir en el día de hoy. Pero también es evidente que en un Parlamento tan fragmentado como el que tenemos, 155 escaños, más otros escaños, más País, Compromís y otros tantos que se han reivindicado y que se han alineado a la investidura, pues tenemos un punto de partida para dar un enfoque, no desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, pero sí para dar un enfoque desde el punto de vista político progresista a muchos de estos desafíos en el ámbito estatal. Pero el Gobierno de España y mi persona, cuando viaja a Bruselas, cuando hablo con el resto de líderes europeos, precisamente lo que defendemos es la construcción de ese espacio supranacional que reconozca esa interdependencia, esa complementariedad de soberanías y que, entre otras cuestiones, construya esa Europa federal que necesitamos para responder a muchos de estos desafíos a los cuales usted ha hecho referencia. Desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con la identidad. Yo tengo que recordarle que no solamente en Europa, sino en el mundo hay menos estados que naciones. No hay naciones que se sientan como tal y que inexorablemente les lleve a tener un Estado independiente. Hay naciones que se sienten identificadas en Estados, como puede ocurrir en otras partes del mundo, ¿no? Una Europa federal que, lógicamente, como yo reivindiqué en mi primera intervención, pues construya ese pilar social emanado de la Cumbre de Gotemburgo, o una Europa, como dije, por ejemplo, en mi primera intervención, que siga construyendo y culminando la zona euro, porque claramente hemos visto, después de la crisis de 2008, que Europa tenía todavía muchísimas cosas por hacer en el ámbito de la unión monetaria, no solamente en la política monetaria, sino también en la política presupuestaria. Aquí, por ejemplo, la ministra de Economía en funciones ha estado en todos los consejos europeos vinculados con los ministros de Asuntos Económicos, defendiendo un seguro por el desempleo europeo, complementario a las protecciones por desempleo nacionales. Hemos estado defendiendo también un presupuesto de la zona euro que actúe como política fiscal precisamente para poder complementar la política monetaria, que es algo muy importante en el contexto económico que tenemos ahora mismo. En definitiva, no estamos hablando de abstracciones, señoría, estamos hablando de que si queremos responder de manera eficaz y, sobre todo y ante todo, equitativa a muchos de los desafíos que tenemos por delante, a muchas de las revoluciones que tenemos por delante y que van a definir si las sociedades son sociedades ganadoras o sociedades perdedoras, es evidente que tenemos que reforzar proyectos supranacionales como el proyecto europeo y que tenemos que hacerlo sobre premisas bastante obvias, bastante, yo creo que racionales. Y es que, insisto, en el mundo en el que vivimos, en el mundo global en el que vivimos, donde tenemos desafíos que no obedecen a fronteras, sino que son comunes, porque hablar hoy de inmigración es lo mismo hablar en España que Alemania o Austria, hablar, por ejemplo, de cambio climático es lo mismo hablar en el Reino Unido, Francia o España, o hablar, sin duda alguna, también de desigualdad es lo mismo que hablar en Portugal, en Italia o en España. Tenemos que hablar de interdependencia, tenemos que hablar de complementariedad de las soberanías y no fracturar esas soberanías que nos harían a todos y cada uno de los Estados miembros o a cada una de las sociedades, en función de cada cual cómo se sienta y cómo se identifique, mucho más débiles. Por eso yo, en fin, tengo que decirle que no comparto su visión de que España viva una crisis sistémica. España vive una crisis derivada también de pertenecer a un proyecto europeo que tiene que redefinirse en un mundo global, en un mundo en el que tenemos superpotencias,
en el otro lado del Atlántico, también en Asia, que están definiendo y que están redistribuyendo el poder que tradicionalmente había tenido Estados Unidos y la Unión Europea. Y en ese contexto de incertidumbre y de desconcierto que lógicamente también vive una Europa que siempre que ha mirado fuera ha mirado más a su ombligo y ha intentado interpretar el mundo desde un punto de vista eurocéntrico, pues lógicamente España no se abstrae de esa dificultad y de esa crisis. Pero sin duda alguna lo que le puedo garantizar es que afortunadamente en España, y aquí están los escaños del Partido Socialista y también de Unidas Podemos, pues afortunadamente en España hay una mayoría progresista que lo que quiere es que a estos desafíos se les responda con ideas y con valores progresistas y no reaccionarios como estamos viendo en la derecha y en la ultraderecha. Fíjese que ayer, tanto en la primera parte de mi intervención como en la última parte de mi intervención, ligué como el 10º objetivo de esta coalición progresista, que espero cuente con la confianza mayoritaria de la Cámara a partir del próximo martes, ligué el desarrollo y el fortalecimiento del proyecto europeo al desarrollo y al fortalecimiento del Estado autonómico. Porque, evidentemente, cuando hablamos de compartir soberanías, estamos hablando de esto, de trabajar en equipo, por utilizar de alguna manera el símil que utilizó ayer el señor Esteban en su intervención, de trabajar en equipo, porque efectivamente, si podemos trabajar juntos en la respuesta a este tipo de desafíos, creo que lo haremos de manera más eficaz y equitativa. ¿Cuál es el problema que tiene nuestro Estado autonómico? Bueno, pues 40 años después yo creo que hemos acumulado la suficiente experiencia como para saber que hay elementos de ese Estado autonómico que se han desgastado y que tienen que ser revisados, que tienen que ser actualizados. El Partido Socialista lleva diciendo esto desde hace más de 15 años. Lo dijo en distintos congresos, lo ha dicho y lo ha plasmado en distintas resoluciones, en la Declaración de Barcelona, en la Declaración de Granada, hechas, por cierto, por dos secretarios generales distintos, Alfredo Pérez Rubalcaba, la Declaración de Granada y en mi caso, la Declaración de Barcelona, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son los elementos fundamentales de las reflexiones que hemos hecho y las propuestas que hemos hecho desde el Partido Socialista, que también planteamos a la derecha cuando estaba gobernando ella y nosotros estábamos en la oposición? Pues que, evidentemente, si tiene un acierto fundamental histórico, ahora que estamos hablando tanto de historia, ¿no? La Constitución del 78 es ser lo suficientemente, saber que el proceso de democratización y de asentamiento de la democracia en nuestro país está intrínsecamente ligado al proceso de descentralización en España, es decir, al reconocimiento de la diversidad territorial de nuestro país. Así se reconoció en el artículo 2 de la Constitución española. Es más, aquí, en esta misma Cámara, cuando estábamos hablando y hacía referencia ayer precisamente de los debates constituyentes, hay consta en acta también debates en defensa de la autodeterminación que hicieron distintos grupos parlamentarios. Aquí se debatió sobre ello y, efectivamente, democráticamente el voto fue contrario a ese derecho a la autodeterminación. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, no solamente por una cuestión constitucional o legal, sino por una cuestión de convicción política y de convicción y de concepción de la sociedad. Entiendo que si el Estado tiene que reconocer su diversidad territorial, también aquellas personas que identifican, en su caso, por ejemplo, a Euskadi con una nación, pues también tendrán que entender que esas sociedades son sociedades plurales, no son sociedades uniformes. Y en ese sentido creo que el acierto, por ejemplo, del Estatuto de Gernika, que ya le digo, y se lo dije ayer además al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, nosotros somos un gobierno que aspira a cumplir con la mayoría de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, o también que estamos participando, en este caso el Partido Socialista de Euskadi, en los debates sobre la renovación de ese estatuto, lo hemos dicho claramente. Creemos que el acierto de ese estatuto y el acierto que puede tener, y en ese sentido apelo a su responsabilidad también, pues es el de ser conscientes de que la sociedad vasca es una sociedad plural. Y, por tanto, no se puede poco menos que diferenciar cuáles son los vascos buenos y cuáles son los vascos malos en función de su afinidad o de su digamos, alineamiento con los sentimientos nacionales que puedan tener distintas fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que esa es la clave que tendrán ustedes también que resolver
que tendrán que ustedes que resolver, pero desde luego creo que si echamos la vista atrás, 40 años de democracia, 40 años de Constitución española, creo que el Estado autonómico ha sido un buen instrumento. El título octavo de nuestra Constitución ha sido un magnífico instrumento para varias cosas. Primero, para asentar la democracia en España. En segundo lugar, para homologar a la democracia española con democracias que de alguna manera pueden tener sentimientos e identidades plurales como puedan tener otras democracias europeas. Y miro, por ejemplo, a Alemania o a otras tantas democracias de nuestro continente. Y también, sin duda alguna, para mejor expresar esos sentimientos a los cuales usted ha hecho referencia aquí desde esta tribuna en una España autonómica, en una España, en definitiva, federal, para construir y aportar a una Europa que inevitablemente, si quiere sobrevivir y quiere ser trascendente en el mundo global del siglo XXI, tendrá que ser también federal. Es decir, tendremos que compartir soberanías, y compartir soberanías no solamente es hacerlo hacia abajo, sino también hacia arriba. Y en ese sentido, creo que es lo que estamos defendiendo nosotros. Nosotros defendemos ese Estado autonómico. Entiendo que a ustedes no les guste ese Estado autonómico. Nosotros defendemos ese Estado autonómico y vamos a ser un valladar frente a precisamente aquellas veleidades recentralizadoras y negacionistas y reivindicativas de un Estado centralista que precisamente lo que ha traído ha sido en otras épocas deterioro de las regiones más pobres en nuestro país. Sobre la agenda vasca, le he dicho antes, señoría, nosotros tenemos un acuerdo con el Gobierno vasco, en el cual, por cierto, también participa el Partido Socialista de Euskadi, en el que queremos hacer las transferencias que están recogidas en el Estatuto de Gernika. Es verdad que tenemos algunas discrepancias serias, profundas, en algunos de los elementos de ese estatuto. Me refiero en cuanto a la transferencia de la Seguridad Social. Hay otras que evidentemente están plasmadas en ese acuerdo que vamos a dar trámite y que vamos a cumplir con ellas. Y efectivamente estamos muy pendientes de cuál sea el debate y cuál sea la resolución y el acuerdo que se pueda trasladar por parte del Parlamento vasco a esta Cámara precisamente para renovar el Estatuto de Gernika. Yo creo que puede ser una gran oportunidad si precisamente lo enfocamos en aquellos elementos que son importantes para dar una respuesta eficaz y equitativa a los problemas de la ciudadanía vasca. Si al final nos quedamos sola y exclusivamente en el debate al derecho a decidir sobre la ciudadanía vasca, pues evidentemente nosotros lo entenderemos como un fracaso, porque creemos que hay otras muchas cosas mucho más importantes para la ciudadanía vasca, una ciudadanía que cada vez que es consultada, no solamente con el voto, sino también en los estudios demoscópicos, lo que dicen claramente es que se sienten tan vascos como españoles o tan españoles como vascos. Y finalmente yo le agradezco que efectivamente tienda la mano a todos aquellos aspectos que tienen que ver con la agenda social. España y Euskadi también han sufrido y mucho durante estos últimos años las consecuencias no solamente del mal hacer de la anterior administración conservadora, sino también de la crisis económica. Y esperemos, señoría, que podamos sacar adelante este Gobierno y poner en marcha todas aquellas medidas de reconstrucción del estado del bienestar, de justicia social, de libertades y de convivencia y de cohesión, que creo que es muy necesario en el conjunto del país. Muchas gracias. Bien, haré referencia a la crisis global sobre la que ha aludido usted al principio de la intervención. Nos ha invitado a que miremos hacia Europa. Me parece muy bien. Yo también te diría al Estado, al Gobierno, que mirase hacia Europa, que mirase precisamente cómo se resuelven estas situaciones en Europa, que mirase hacia Escocia, hacia las Islas Feroe, y que hay modelos de resolución de conflictos territoriales que se dilucidan de otra forma precisamente en Europa. Sobre el tema económico, efectivamente, hay una crisis global que viene producida porque hay unos gobiernos de eficacia limitada que tienen su eficacia limitada por el dictado de las transnacionales que actúan contra las personas y los pueblos también, precisamente. Y como dice Yayo Herrero, no hay economía, ni tecnología, ni política sin naturaleza y sin cuidados de esta, sin medio ambiente y sin cuidados. En otro momento de su intervención ha aludido al tema de la migración y ya que lo ha mencionado, les animamos también a que este Gobierno nunca
dé la espalda a los migrantes ni obstaculice la labor de buques como el Aita Mari o el Open Arms que andan por el Mediterráneo. En relación al tema, el tema territorial, bueno, por terminar por lo último que ha comentado, creo recordar que ha dicho que en la sociedad vasca hay una inmensa mayoría que se siente cómodamente española y vasca, o que se siente tan española como vasca, o al revés. Si esto es cierto, pues no hay ningún problema, naturalmente, que nosotros también sabemos que la sociedad vasca es plural, naturalmente. Pero, bueno, para dilucidar esto también, que podría ser mejor que dar el derecho a decidir y que la gente decida y que exprese mediante las urnas qué es lo que quiere ser, ¿no? Que es, en definitiva, lo que estamos pidiendo y que no es nada tan complicado y que, como he dicho antes, se lleva a cabo en otros lugares, se lleva a cabo en Europa y, bueno, esa tradición estaría muy bien también implantarla en el Estado español. Porque al final la disyuntiva que se marca aquí, aunque no se diga, es el tema constitucional. Si de verdad se quiere dar una solución real a la cuestión territorial, la disyuntiva será siempre entre democracia y legalidad. Y en esta disyuntiva, en la que siempre se pone como techo la Constitución española, permítame que les indique que en esa disyuntiva entre democracia y legalidad, lo que debe prevalecer siempre es la democracia, incluso ante la más perfecta de las constituciones del orbe mundial y planetario. Y dudo mucho de que la Constitución española sea ese caso, además. Bien. Silencio, por favor. El derecho a decidir también es una exigencia de la sociedad vasca, de una parte mayoritaria, además, de la sociedad vasca. Y creo que se debe hacerle frente. Porque, y lo digo claramente, el autonomismo no es una solución. Esa vía está ya agotada y convendría no perder el tiempo en vericuetos que no llevan a ningún lado. Porque además, y antes he comentado que hace falta audacia, además la derecha, ya lo ven, va a intentar cerrar el paso a cualquier movimiento, a cualquier avance, sea social o político que se haga, por tímido que sea, y lo harán con el mismo griterío que lo están haciendo ahora. De hecho, en 2 días yo creo que han agotado ya todos los guiones posibles de las películas que pueda haber por ahí que persiguen causar miedo, terror y alarma. Y creo que no. Señorías, un momento, señora Ipurua, por favor. Señorías. Y creo que no van a subir mucho. Señorías, un momento, señora Ipurua. En el Parlamento se defienden las posiciones políticas mediante la palabra, no mediante el grito o mediante el insulto. Les ruego, por favor, silencio. Les ruego silencio. Les ruego silencio, por favor. Les ruego silencio y que podamos continuar con el debate. Señorías, cada grupo parlamentario ha tenido su tiempo para defender su posición política. Esta presidencia... ¿Pueden dejar de gritar, por favor? ¿Pueden dejar de gritar? Esta presidencia ha tenido que escuchar muchísimas afirmaciones, algunas absurdas, algunas execrables, algunas insostenibles e incluso algunas falsas. Pero esta presidencia tiene una obligación por encima de cualquier otra, que viene mandatada por la Constitución, por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es garantizar la libertad de expresión reconocida en nuestro texto constitucional. Les pido
les pido por favor que ustedes apliquen el mismo respeto al precepto constitucional de libertad de expresión y que utilicen sus turnos para defender sus posiciones políticas mediante la palabra. Señora Álvarez de Toledo. Espera. Señora Álvarez de Toledo, estamos en mitad de una intervención con una oradora en la tribuna. Le daré la palabra cuando terminemos este turno de intervenciones con este grupo parlamentario. Le daré la palabra cuando termine este turno de intervenciones y se cierre este debate con este grupo parlamentario. Señora Aizpurúa. Gracias. Bueno, decía que la Constitución, que es el tope que se pone muchas veces para abordar el problema territorial, no puede ser una cárcel de pueblos. La Constitución es una ley. Las leyes las hacen las personas. La Constitución no tiene un halo sagrado que la hace inamovible y que sea inmutable a través de los tiempos. Como toda ley, debe adecuarse a las demandas de la sociedad. Y bueno, voy a darle la razón, creo que lo ha dicho, que no es solamente es ganar la investidura, naturalmente que no. Se trata de mucho más que eso. Se trata de saber cómo se va a impedir a lo largo de toda la legislatura que la derecha nos lleve atrás 40 años. A eso es a lo que hay que hacerle frente. Y para ello es verdad que este país necesita de grandes dosis de pedagogía antifascista, porque el franquismo ha cincelado durante muchos años demasiados absolutismos mentales. Pedagogía antifascista necesaria que habrá que ir modelando mediante el diálogo, utilizando las palabras adecuadas y no las que se inflaman con odio y con venganza. Pedagogía antifascista que mediante hechos y actitudes ayude a derribar tabús y supuestas realidades que se han ido construyendo a lo largo de las últimas décadas. Espero que así sea. Gracias. Gracias, señora Aizpurúa. Gracias, señora presidenta. Señorías, usted ha hecho referencia, señora Aizpurúa, a Escocia y no deja de llamar la atención porque cuando se habla de Escocia por parte del independentismo, cuando se habla de otros territorios, uno, si evalúa cuál es el grado de autogobierno de estos territorios, por ejemplo Escocia, y lo compara con el País Vasco, o con Cataluña o con otras comunidades, es evidente que de largo la Constitución española del 78 reconoce una capacidad de autogobierno infinitamente mayor a Escocia en el caso del País Vasco o en el caso también de Cataluña. Yo ya sé, y soy consciente de ello, además, señoría, que sé perfectamente que para ustedes el Estado autonómico y el autogobierno está agotado, pero no hoy, está agotado desde su principio, porque ustedes tienen una concepción y un proyecto político muy distinto al Estado autonómico. Ustedes defienden, pues, lógicamente, la independencia, ¿no? Lo hemos escuchado en esta tribuna hoy y en reiteradas ocasiones, ¿no? Pero creo que el autogobierno reconoce, uno, el Estado, esa diversidad territorial, y dos, ese autogobierno reconoce la pluralidad de cada una de esas sociedades. Y a mí lo que me gustaría es que ustedes reconocieran la pluralidad de esa sociedad. Cuando dicen el derecho a decidir, cuando defienden el derecho a decidir, cuando dicen que se tiene que desarrollar esa facultad del derecho a decidir en la sociedad vasca, la pregunta es, ¿no decide la sociedad vasca en cada una de las elecciones generales o autonómicas su proyecto político, su proyecto de convivencia? Yo creo que sí, señoría. Creo que lo hace en reiteradas ocasiones y en reiteradas ocasiones la sociedad vasca ha dicho pues lo que ha dicho. Ha dicho que la sociedad es plural
y que efectivamente hay proyectos políticos que defienden, como el suyo, la independencia, y hay proyectos políticos que defienden pues, una España descentralizada, una España que reconozca todas las identidades, como la que pueda defender el Partido Socialista de Euskadi o el Partido Socialista Obrero Español en el conjunto del país, ¿no? Pero, en fin, creo que estos son debates bueno, pues que vamos a tener a lo largo de los próximos meses y los próximos años. Yo, desde luego, no tengo, digamos, ningún problema en debatir, no desde el punto de vista de la Constitución. Yo nunca he visto la Constitución como un techo ni como una cárcel. Creo que la Constitución precisamente ha dado los mejores años de desarrollo, de prosperidad y de progreso y de democracia a la sociedad española en su conjunto. Creo que, además, basta salir fuera de España para hablar precisamente con líderes políticos o con ciudadanos de otros países para ver de qué manera miran con envidia a España de las cosas que ha logrado durante estos últimos 40 años, de las cosas que queremos y aspiramos a lograr durante los próximos 10 años, y yo espero y deseo que ese sea el sentir mayoritario de esta Cámara. No volver atrás, no volver a una España en blanco y negro, sino a una España que avance en derechos, en libertades, en prosperidad, en definitiva, en igualdad y en diversidad, ¿no? Desde luego, eso es lo que vamos a defender nosotros desde el proyecto del Partido Socialista, ¿no? Y agradezco que efectivamente usted pues, tenga esa sensibilidad con la ecología, la compatibilidad con el desarrollo económico. Hacerle una puntualización. Es verdad que ha habido alguna crítica al Gobierno de España en relación con el Open Arms y también con el Aita Mari, pero también le diré una cosa. Mire, nosotros, hasta incluso el Aita Mari, cuando me parece que el último desembarco lo hizo, creo recordar que en Malta, hace unos pocos meses, el Gobierno de España ofreció también hacerse cargo de algunos de los rescatados por el Aita Mari. Fíjese lo que le digo. Eso lo hace el Gobierno de España. El Gobierno de España, a través de una empresa pública que es Asemar, rescata al año miles de seres humanos, y no pedimos a Europa que compartamos también esas personas que rescatamos en el mar del Alborán, en el Estrecho o en otros lugares del Mediterráneo. Con lo cual, lo que le quiero decir con esto, señoría, es que si algo demuestra es precisamente la solidaridad de la sociedad española, porque pese a los discursos xenófobos y racistas que lógicamente enarbola la ultraderecha, pues España es solidaria, España es progresista y España lo que quiere también es avanzar en esos ámbitos. En todo caso, creo que tengo que decirlo para que conste en acta, señoría, agradezco al menos que ustedes faciliten con su abstención la formación de un Gobierno en España. Gracias, señor candidato. Sí, bueno, para terminar, gracias. Voy a lanzar una pregunta al aire simplemente, no quiero terminar más que de esta forma, y es algo que los independentistas vascos y vascas no vamos a dejar de preguntar hasta que lo consigamos, lo digo ya. No sé, ¿qué es lo que pasa en el Estado español? ¿Por qué lo que se puede hacer en Escocia, lo que se puede hacer en Quebec, por qué no se puede hacer en el Estado español? Nada más. Gracias. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Fíjese, señoría, que hoy está el independentismo escocés pidiendo un segundo referéndum y el Gobierno británico está negando la celebración de ese segundo referéndum en el Reino Unido. En Canadá, mejor dicho, en fin, simplemente hay que leer, estudiar y ver cuál ha sido la ley de claridad para... Déjenme ustedes responder, ¿no? Para ser conscientes, señorías, por favor. Para ser conscientes de cuáles son las limitaciones que se han hecho. Se han celebrado referéndums en Canadá, en el Quebec, en este caso para la independencia, sí. Se hicieron desde un punto de vista ilegal. Y desde ese momento recuerdo precisamente que el primer ministro Trudeau en aquella época, es decir, el padre del actual primer ministro, ¿qué es lo que decía? Pueden ustedes celebrar todos los referéndums que quieran, pero no se va a permitir la independencia de Canadá. Por tanto, lo que le quiero decir, señoría, es que en muchas ocasiones también se utilizan imágenes, a mi juicio, no ajustadas a la realidad y a la verdad para defender una falta de democracia en nuestro país
en contraposición con otros países, ¿no? Nosotros yo creo que tenemos una democracia sin duda alguna mejorable, imperfecta, como son todas las democracias, pero una democracia homologable a todos los países desarrollados de nuestro entorno. Y así lo dicen además todos los índices internacionales de reconocido prestigio. España está entre las 20 mejores y las democracias plenas del mundo. Y seguro que tenemos que hacer muchas cosas. Y aquí se han planteado algunos elementos de mejora de nuestra democracia. A mí, la que más me avergüenza, lógicamente, es haber sido testigos durante estos últimos 7 años de los casos de corrupción que han escandalizado a la opinión pública española por parte del Partido Popular, ¿no? Señorías, hay mucho que hacer en regeneración democrática, pero, insisto, si uno mira esos índices, si uno mira también y evalúa desde un punto de vista objetivo los índices y los niveles de autogobierno que tienen Señorías, por favor, no me obliguen a empezar a llamarlos por su nombre. Los niveles de autogobierno que tienen los distintos territorios de nuestro país, creo que estamos de largo en unos niveles lo suficientemente altos en comparación con otros territorios de otros países. Muchas gracias, señor candidato.